si bien vamos a seguir hablando de los judíos, pero no apaguemos nuestros oídos pensando que es solamente para ellos. Porque creo que lo que nos va a decir en esta mañana toca mucho a la iglesia, a nosotros. Le invito a que me acompañen al libro de Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 2, y vamos a estar estudiando en esta mañana desde el versículo 17 al versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Que el Señor también nos esté fortaleciendo. Sé que el calor aprieta acá adentro. Pero que bueno, que eso no nos disperse para poder escuchar su palabra. Romanos capítulo 2 del 17 al 24. Pero antes de entrar ahí a leer esos versículos, recuerden que la intención de Pablo en el capítulo 2 es mostrarle a los judíos que ellos también necesitan de un Salvador. Recuerden que en el capítulo 1 venía hablando de aquellos incrédulos, de aquellos gentiles, aquellos que vivían perversamente, aquellos que no tenían la ley física, como decíamos el domingo. Pero ahora en el capítulo 2 él empieza a mostrar a los judíos que también necesitan de un Salvador y que tienen la necesidad de aferrarse al Evangelio, como ustedes y como yo. Hemos visto que Pablo viene hablando para derribar esas falsa seguridad que tenían los judíos. Y ahora va a enfatizar aún más. Si bien desde el capítulo 2 que hemos estado estudiando, desde el versículo 1 hasta el 16 que llegamos el domingo pasado, Pablo viene largando misiles, por así decirlo, a los judíos. Y tal vez habían algunos judíos que decían, bueno, pero esto debe ser para los gentiles, no para mí, porque ellos tenían una falsa seguridad. Ahora va a ser como mucho más preciso. Directamente lo va a nombrar y le va a decir, sí, a ti te estoy hablando, a ti, judío. Ahí lo va a nombrar. Y ahí no tienen escapatoria. Recuerden que los gentiles, los judíos, todos vamos a ser juzgados. Todos. No hay uno. Todos vamos a ser juzgados. Y vamos a ser juzgados por las obras. ¿Recuerdan? Acompáñenme, estoy dando una introducción para luego leer esos versículos. Capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué van a ser juzgadas? Las obras. Todos nosotros, judíos, gentiles, nos encontramos en un estado miserable y vamos a ser juzgados. Ahora, mis hermanos, tal vez nosotros podemos llegar a ponernos en una posición muy similar a los judíos y decir, bueno, pero esto, como le decía recién, es para los judíos. Todo lo que va a decir Pablo en el capítulo 2 es solamente para los judíos y podemos ponernos también en una posición de juzgar a los judíos. Pero como le decía, creo que lo que Pablo va a hablar ahora, también hay que poner una teología aplicada a nosotros. Y le va a hablar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los que estamos aquí, que están en Cristo.
No nos quedemos solo que lo que nos va a decir Pablo hoy es solamente para los judíos, sino también apliquémoslo a nuestras vidas. Y esta mañana nos va a decir mucho. Desde el versículo 1 en adelante venía hablando de pecado y ahora va a seguir hablando de pecado. Y es algo que no nos gusta escuchar. Es algo que cuando venimos a la iglesia, y muchos de nosotros que venimos de otro contexto de iglesia, nos encanta llegar a la iglesia y escuchar que yo soy importante. Que Dios tiene un propósito para mi vida. Que voy a tener una buena casa, un buen auto, un buen trabajo. Y que nunca voy a tener problemas. Pero cuando salgo de la puerta para allá, es todo lo contrario. Pero cuando hablamos del pecado a la gente no le gusta. Y cuando hablamos de la verdad, tampoco le gusta escuchar la verdad. A nadie le gusta escuchar la verdad. ¿A quién le gusta escuchar decir, estás gordito, hermano? Y uno ya se tiró para abajo. Al otro día empieza con la dieta, gimnasio, sale a correr, ¿no? Porque me dijeron, tal vez, la verdad. A nadie le gusta escuchar la verdad. ¿Y por qué Pablo habla y enfatiza tanto a los judíos? Porque recuerden, no es que Pablo está diciendo, bueno, le voy a atacar a los judíos porque no se aborrezco a los judíos, porque él era judío. Lo hace por amor, lo hace por decir, a ver, vean la palabra, ustedes que sí tienen la ley, le decía el domingo pasado, ustedes que se jactan en la ley, le va a decir hoy día también, véanla, pero vivan la palabra. Si yo hoy preguntara, ¿creen en la Biblia? Voy a volver a preguntar a ver si escucho. ¿Creen en la Biblia? Ahora hago otra pregunta. ¿Vives la Biblia? Ya casi no hay amén ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora a los judíos. Ustedes creen en la ley, pero ahora vivan la ley. Vivan la ley. Ahora sí, acompáñenme ahí al capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias te damos. Gracias porque tu palabra ha sido leída, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces es tan poco leída tu palabra, Señor. Aún con aquellos que nos llamamos cristianos, es tan poco leída, Señor. Que en esta mañana tú nos exhortes, Señor, tú nos hables, Señor, tú nos confrontes. Pero prepara nuestro corazón, Señor, porque sabemos que el pecado del orgullo mora en nuestras vidas, Señor. Y debemos mortificarlo cada día, Señor. Cada día golpear el orgullo, golpear nuestra carne, Señor. Para realmente, Señor, vivir por gracia, vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Que prepare nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, y nuestra mente para que cada palabra, Señor, que podamos escuchar en esta mañana, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Nos quebrante y nos humille, Señor,
en arrepentimiento, en fe, para que podamos ser luz aquí en Mendoza, en este lugar, Señor. Agradecidos estamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué Pablo entonces enfatiza tanto a los judíos? Porque él los ama. Y porque ellos quieren que vea, porque él quiere que vea que la palabra y que vivan la palabra. ¿Por qué enfatiza tanto? Porque no quiere que sean engañados ellos mismos. Y eso es un peligro muy grande, hermanos, aún dentro de la iglesia cristiana. Hay muchas personas que están autoengañadas. Nos decía la palabra el domingo pasado, hay muchas personas que piensan creer lo que no son. Ellos creen que son lo que no son. Y mis hermanos, decir la verdad, como le decía recién, no nos gusta, pero es lo que debemos hacer, porque es lo que la palabra nos dice. Y si de verdad amamos a Dios, vamos a escuchar su palabra. Y si de verdad creemos en Dios, vamos a someternos a su palabra. Y si de verdad amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Y eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardarlo no es que lo guardo y lo archivo, porque sus hijos se van a conocer por sus frutos. Es que lo hago a eso. Mis hermanos, desde el versículo 1, Pablo viene exhortando a sus compatriotas a decirle que no tengan una falsa seguridad en ellos mismos. A llevarlos siempre al Evangelio, a llevarlos siempre a Dios. Yo ahora voy a hacer una pregunta, pero para que ustedes vayan reflexionando mientras vamos escuchando la palabra y al último, ustedes mismos puedan responderse. ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? Ahora no me digan, no, yo no necesito eso, porque todos necesitamos seguridad. Si yo voy a la casa de cada uno de ustedes tiene reja para seguridad. Cada uno de ustedes buscamos un trabajo porque debemos pagar y hacer cosas con la plata para tener una seguridad. Ahorramos para el futuro para tener una seguridad financiera. Porque uno no conoce el futuro, solo Dios sabe y no sabe lo que puede pasar el día de mañana. Los autos tienen alarma por seguridad. ¿Dónde está puesta tu seguridad? Y estoy seguro que cuando los judíos escuchaban a Pablo estas palabras, no le era para nada agradable. Pero cuando tú lees la palabra, tampoco te es agradable a ti. Porque nosotros luchamos con nuestro pecado todos los días. Y por eso debemos hacerlo a la luz de la palabra. Pero para Pablo no le importaba lo que podía llegar a recibir, si crítica, golpes, quejas, maltratos, porque lo que Pablo solamente tenía en mente es que ellos conocieran realmente a Cristo, su evangelio, que él conociera eso. Y Pablo sigue hablando de esa falsa seguridad que tenían estos hombres. Pablo sigue hablando de esa falsa seguridad. Y hay una palabra que acá empieza ya a nombrar, no lo dice específicamente, pero lo da a entender y luego vamos a leer muchos versículos que habla de eso, pero una palabra que a ellos no les gustaba y estoy seguro que a nosotros tampoco nos gusta. Tampoco nos gusta. Ellos se creían lo que no eran, ellos mostraban algo por fuera, pero por dentro estaban podridos. Limpito por fuera, pero por dentro todo sucio.
¿Y qué es lo que va a atacar Pablo ahora? Con las palabras que nos va a decir en esta mañana, es la hipocresía. Hermanos, esa es una palabra que a todos nos llega. A toda persona llega. Porque toda persona llega a creer lo que no es. Y eso es la hipocresía, creer algo que no soy. Mostrar algo que no soy. Y al acostumbrarse a fingir delante de los demás, es como una carga pesada. Pero aquellos que son hijos de Dios, Dios los confronta, van en arrepentimiento y dejan eso. En Lucas, capítulo 12, versículo 1, escuchen estas palabras. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y escuchen lo que comenzó a decirle Jesús a sus discípulos. Primeramente, guardaos de la levadura. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Que sigue diciendo, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Que es la hipocresía. Cuidado, tengan cuidado de la levadura que tienen estos hombres. ¿Y cuál es la levadura, Señor Jesús? La hipocresía. Yo no sé mucho, ¿no? Pero cuando usted pone la masa ahí, o la harina, no la masa, la harina, para hacer pan, pizza, y pone la levadura se ve insignificante. Usted dice, no pasa nada. 10 kilos de harina, un poquito así de... Pero luego pasan unos minutos y ¿cómo está esa masa cuando empieza? ¿Qué hizo la levadura? Agarró todo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Asimismo es la hipocresía dentro de una persona. Se acostumbra a reflejar algo que no son. Y con el tiempo empieza a creerse eso que no es. Empieza a creerse eso que no es, hermano. Jesús no tenía problema con aquellos que eran conscientes de su maldad. Pero sí tenía problema con estas personas que decían ser algo que no eran. Y a ellos lo confrontan para llevarlos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan la palabra del domingo pasado? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Pero aquellos que se consideraban justos como los judíos delante de Dios, a ellos sí los confronta. Porque su vida era totalmente contraria a la fe que ellos profesaban. Ahora escuchen cómo comienza Pablo. He aquí, tú pensabas que del versículo 1 al 16 le estaba hablando a los gentiles, por si no te quedó claro, judío. He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Ahí está, ahí te nombré. Sí, a ti te estoy hablando, judío. Si hoy Pablo estuviera aquí, diría, he aquí tú que tienes el sobrenombre de cristiano. Sí, tú que te dices llamar cristiano. Tú que te apoyas en la ley, tú que te glorías en Cristo, tú que te glorías en Dios. Y Pablo empieza iniciando y presentando los privilegios que los judíos y que tú y yo tenemos. Esos privilegios son dados por Dios. Escuchen otra vez. El sobrenombre judío que ellos tenían. Ellos no entendían los privilegios que tenían. ¿Saben por qué? Porque los privilegios que ellos tenían lo tomaban para sí mismos, para el orgullo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Somos el pueblo de Dios. Yo soy judío. Pero yo no entendía la responsabilidad que tienen esos privilegios. Había un propósito en Dios
en las bendiciones que ellos tenían. Pablo le dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Cuando uno lo lee así nomás, y siempre digo, cuando leo la palabra, si me imagino Pablo escribiendo, ¿se acuerdan a esa persona ficticia que había imaginado que era un judío? Me imagino escribiéndolo con mucha compasión, pero con tanta firmeza, diciéndole, tú que te sientes seguro en ser judío. Tú que te sientes seguro en ser cristiano. Tú que abrazas y le dices a todo el mundo, yo soy cristiano. Y es más, yo voy a una iglesia bíblica. Y es más, estudio en un seminario. Para eso no es todo. Tengo la Biblia de R.C. Sproul. Para. Toda mi biblioteca es reformada. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Eso es importante? Sí. ¿Esa es tu seguridad? Pablo estuviera aquí y diría, no, falso. Tu seguridad está mal puesta. Los judíos se jactaban en ser judíos. Porque ellos decían, nosotros somos mejor que los demás. Somos el pueblo de Dios, somos escogidos, somos hijos de Abraham. Hay un comentarista que cuando lo leía decía, wow, pero los judíos pensaban que ahí en la puerta del infierno estaba Abraham. Y que cuando venía un judío decía, al infierno, decía, ¿judío circuncidado al octavo día? No entran acá. Hasta eso pensaban. Yo le hago una pregunta, ¿es malo ser judío? No. Es malo ser jodido. Pero ¿era malo ser judío? No era malo. Pero ellos lo tomaban como un orgullo, el ser judío. Hermano, tristemente uno se pone a leer esto y hay personas que se enorgullecen y se aferran a decir soy cristiano, pero cuando usted ve su vida, refleja todo lo contrario. Pero por el mero hecho de ser cristiano o que asiste a una iglesia, ya tengo asegurada la entrada al cielo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no. La palabra judío viene de Judá, de una de las tribus. ¿Y qué significa esa palabra? Alabado. Imagínense, todo eso lo tenían en conocimiento y por eso ellos se sentían orgullosos. Ellos tomaban ese nombre para decir que eran el pueblo de Dios. Somos especiales, somos favorecidos. Pero habían perdido de vista el propósito divino que ellos tenían al ser el pueblo escogido de Dios. Ser el pueblo escogido de Dios, tenían que ser el canal a través del cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, lo dice Génesis 12:3. Al ser el pueblo escogido de Dios, todo lo que ellos iban a recibir de la ley, ellos lo tenían que entregar, hablar, predicar, pero ellos lo tomaban para sí mismos y miraban a los demás como inferiores. ¿Qué se sentían ellos? Superiores a otros. No tuvieron deseo alguno de compartir las verdades y las bendiciones que tenían de parte de Dios con el resto del mundo. Ellos creían que esos privilegios que ellos habían sido bendecidos especialmente, no a causa de la gracia de Dios, sino debido a su propia bondad. Ellos se creían buenos y merecedores de todo. Mis hermanos, Juan capítulo 8, del versículo 31 al 34, escuchen bien lo que Jesús enseña. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Ahora escuchen ellos lo que le respondieron. Somos descendientes de Abraham y nunca, escuchen bien, nunca hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ustedes escucharon que Jesús le dice, la verdad os hará libre. ¿Y ellos qué dijeron? Somos descendientes, un privilegio, de Abraham. Pero ahora, ¿qué siguen diciendo ellos? Y nunca, escuchen, nunca hemos sido esclavos. Sí. Estos hombres se olvidaron que habían sido esclavos de los egipcios, esclavos de los babilonios, esclavos de así. ¿Se habían olvidado? No, es que así actúa el orgullo. El orgullo te ceguece. El orgullo te hace creer algo que tú no eres. Por eso es algo con lo que todos nosotros luchamos. Así responde el orgullo. Así responden los hipócritas. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo me lo imagino hablándole así. Tú no dices que vamos a ser... Soy descendiente de Abraham. Nunca he sido esclavo de nadie. Eso hace el orgullo. Pero ahora sigue diciendo Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Otro privilegio más, porque tener la ley de Dios es un privilegio. Hermanos, tú y yo tenemos la Biblia en nuestro hogar y es un privilegio. Es un privilegio tenerla. Porque la palabra de Dios nos guía, porque la palabra de Dios nos conduce a la luz, porque la palabra de Dios nos muestra nuestra miseria y nos conduce a buscar a ese Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio. El problema de los judíos es que ellos habían depositado su confianza en torno a justificarse delante de Dios por la ley. Mediante el cumplimiento de la ley, lo cual es imposible. Ya lo vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado le dije que iban a haber muchas palabras muy parecidas a la otra predicación? Porque va todo unido. Ellos decían, vamos a obedecer la ley acá estrictamente, o ellos creían decir que obedecían la ley estrictamente, el legalismo, y por eso voy a ser justificado. Y se olvidaron que la justificación es solo por la fe. Sola fide. Una de las 5 solas como iglesia abrazamos. Sola fide. Pero la palabra de Dios, la ley, nos trae luz y es maravilloso porque caminamos según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada acá en la Escritura. Es más, habían algunos rabinos que enseñaban que ya el hecho de ser poseedor de la ley ya le aseguraba una posición delante de Dios. Hermano, a los niños les enseñaban que se aprendieran de memoria la palabra de Dios, ya de chiquito. Ya delante de Dios estamos asegurados. Salmo 147 dice, he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguno de las otras naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. ¿A quién le dio manifestada la ley y todo eso? A Israel. Con otro pueblo no lo he hecho. Y ellos se jactaban en eso. Y ellos abrazaban eso. Ellos se creían especiales. Ellos se creían mejores que otros.
Ellos repetían este salmo que acabamos de leer y se sentían orgullosos de poseer la ley de Dios. Y Pablo saca a relucir eso y dice, tú que te apoyas en la ley, y sigue diciendo, y te glorías en Dios. La pregunta ¿es malo gloriarse en Dios? No. Creo que es lo más honesto, gloriarse en Dios y no en nosotros mismos. Jeremías capítulo 9, versículo 24, pero si alguien se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoces, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque es en estas cosas me complazco, declara el Señor. No es malo gloriarse en el Señor, el problema es que ellos tomaban los privilegios y las bendiciones que Dios da y se gloriaban ellos mismos. Se lo dije recién. Prácticamente ellos decían, soy judío, hijo de Abraham, pueblo escogido de Dios. Tengo la ley, tú no. Soy mejor que tú. Hoy día podríamos ir, voy a la iglesia reformada, voy a la iglesia bautista reformada, Coram Deo. Creo en las 5 solas. Abrazo la sana doctrina. Tengo la Biblia. Y es más, soy más santo que todos los que están afuera y aún dentro de la iglesia. Se gloriaron ellos mismos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 18. Y conoces, está nombrando todos los privilegios. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¡Wow! Ellos conocían la voluntad de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos podían discernir. Ellos tenían la revelación y conociéndola, violaban su voluntad. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, por qué estos hombres eran hipócritas? Tenían todos los privilegios, tenían la palabra, la conocían, la discernían. Más adelante le va a decir, la enseñaban, pero aún así violaban la palabra de Dios. Vivían como ellos querían. Cuando conocemos la voluntad de Dios, hay más responsabilidad. Y no hay excusa para justificarnos. Que tú digas que conoces la palabra de Dios, tiene mayor responsabilidad todavía. E instruido por la ley, y escuchen, ellos conocen la voluntad de Dios, e instruido por la ley, la palabra de Dios, aprueba, la palabra en griego ahí es dokimazo, que somete algo a prueba, aprueba lo mejor. Ellos decían, no, eso es pecado. Es por acá. No, eso es pecado. Ellos conocían. ¿Quieren que le diga más? Ellos conocían la sana doctrina. Ellos tienen más responsabilidad. Tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Pero ellos vivían como querían. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Sigue diciendo Pablo, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, versículo 19. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Wow. Tú confías que eres guía de ciego, me está diciendo. Luz de los que están en tiniebla. Hermano, ellos al tener la palabra de Dios, ellos enseñaban la palabra de Dios y decían, vamos a guiar a estos ciegos, estos incrédulos. Pero escuche lo que dice el Señor. Hay de vosotros, guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada,
Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Escuchando eso que el Señor Jesús dijo, ahora escuchando a Pablo, la misma época que Jesús, está diciendo, tú que guías a ciego, tú eres un ciego. Ustedes se consideran ciegos, ustedes se consideran guía de los ciegos, perdón, pero ustedes son hipócritas, ustedes son ciegos. Están más ciegos que los gentiles, porque ellos no tenían la revelación, pero ustedes sí tienen la revelación. Ustedes sí tienen la ley. Pero sin embargo los judíos eran ciegos, porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Porque si los tuvieran abiertos, hubiesen visto la luz. Escuchen a este comentarista lo que dice. En lugar de dirigir a los gentiles para que depositaran su confianza en el Dios verdadero y se hicieran obedientes a su voluntad, los líderes judíos ahogaban a sus prosélitos en el vasto sistema rabínico de tradiciones legalistas fabricadas por el hombre. En vez de enseñarle y llevarle a la voluntad de Dios, de ver su condición y ir en arrepentimiento y depositar la confianza en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacían ellos? Lo metían en un sistema de tradiciones que cumplieran, que cumplieran, que cumplieran, que cumplieran, que cumplieran. No cumplían, no desobedecían. Mis hermanos, acá dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Que somos la luz del mundo. Que somos la luz del mundo. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás haciendo luz en el mundo? Estos hombres, en vez de ser guía de los ciegos, en vez de ser luz del mundo, su arrogancia, su hipocresía, su orgullo, los llevó a ser guía de ciegos. Ahí están los ciegos, tú eres guía de ciego porque tú estás más ciego. Estos hombres, en vez de guiar a alguien, ellos tenían la necesidad de ser guiados. Instructor de los indoctos, sigue diciendo, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mis hermanos, ahí cuando habla de la palabra forma, Pablo está haciendo el énfasis en la superficialidad religiosa, mayor parte de los judíos a la cual se está refiriendo acá. Y él está empleando la misma palabra que en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, donde nos advierte acerca de los hombres en los últimos días. Y escuchen lo que dice, tendrán apariencia, esa es la misma palabra en el griego que forma, la misma palabra, morfosis. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. O sea, lo que está diciendo acá Pablo
tanto acá como en 2 de Timoteo, es decir, que estas personas falsifican algo. O sea, estas personas llegan a la iglesia mostrando algo con su Biblia bajo el brazo. Y tal vez los voy a actuar un poquito ahora. Pero entran así. Y uno dice, wow, qué santo. Wow. Es más, llegan y una vuelta hablaba con un hermano y ahí nomás se postran a orar. ¿Está mal eso? No, no está mal, es que bueno. Apenas lleguen que se pongan a orar. Salen y saludan. Chau, chau. Después lo vemos afuera y viven como un incrédulo. Es esa falsedad. Es esa falsedad. Ellos tenían muchos privilegios. ¿Cuál es entonces el problema si ellos tienen esos privilegios y tú y yo tenemos estos privilegios? Ellos pensaban que por tener estos privilegios que acabamos de leer del versículo 17 al versículo 20, ellos estaban exentos del juicio de Dios. Hermanos, y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Nosotros también, aquellos que están en Cristo, son el pueblo escogido de Dios. Aquellos que están en Cristo. Tienes estos privilegios si estás en Cristo. En Cristo es tu refugio. Pero vas a estar en el tribunal de Dios. Y si tú te refugias en esos privilegios, estás perdido. Solo te debes refugiar en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos problemas con la justicia de Dios. Judíos, gentiles. Lo que nosotros tenemos es privilegio, es mayor responsabilidad. Si estás descansando en tus privilegios, si es que lo tienes, déjame decirte algo con mucho amor. Ninguno de ellos te va a librar del juicio. Ninguno de ellos te va a librar. Pero Leo, si yo ahora ya estoy en una iglesia sana, qué bueno. No te va a librar del día del juicio. Yo asisto a todas las reuniones. No me pierdo una reunión. No te va a librar del día del juicio. Tengo una buena doctrina. Y es más, el mes que viene nos visita Jorge Rodríguez de la Confesión de Fe. Nosotros tenemos una confesión de fe. Tengo la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. No te va a librar del día del juicio. Vuelvo a decir, ¿todo eso es malo? No, son privilegios. Es bueno estudiarlo, tomarlo, crecer. Pero si tú no estás en Cristo, no tienes privilegio. Si tú estás en Cristo, tienes privilegio, mayor responsabilidad, pero no descansa en tu privilegio, descansa en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. ¿Confías en tu conducta moral? Cuando tú te comparas con otro, ¿te ves mucho mejor moralmente? No te va a librar del día del juicio. Tampoco te aferres al esfuerzo que haces por obedecer la ley. Porque ya lo vimos el domingo pasado, no hay nadie que obedezca a la ley desde que nació hasta que muera. Todos los puntos, en uno o en varios, los hemos violado. Y tú cuando te levantas, vas en oración, le pides al Señor porque sabes que ese día algo puede pasar y tú vas a pecar. Tú me vas a decir, no, pero cualquier situación, estoy con mi esposa, me dijo algo, me enojé. Ya pecaste. Estoy ansioso porque no sé si voy a apagar la luz, estás ansioso. ¿Qué dice de la ansiedad? Es pecado. Ya estás pecando. Estoy nombrando cosas así, muy simple entre nosotros. Mis hermanos, esos privilegios que tenemos pueden ser, y escuchen lo que dice este autor, pueden ser una maldición cuando lo cambiamos por la persona de Jesús. Cuando tú y yo somos salvos,
La gracia de Dios, sigue diciendo este autor, se deposita en nuestra vida, pero el pecado sigue morando en nuestras vidas y esas obras que nosotros queremos hacer esforzadamente dañan la gracia. Me encanta como dice este autor. Tú y yo somos fariseos en recuperación. Si tú te esfuerzas porque quieres obedecer todo y no descansas en la gracia del Señor y vas en arrepentimiento y le pides al Señor que por el poder de su Espíritu te guíe para mortificar el pecado y cada día vivir en santidad, si tú te jactas en eso, tú eres un fariseo. Sigue diciendo este autor, y caemos en la trampa, a lo cual llaman muchos el moralismo cristiano. Cuando te jactas de algo que has hecho y presupones que te has ganado el favor de Dios por tu obediencia, has caído en el moralismo cristiano. Recuerden, mis hermanos, que tú y yo merecemos la ira de Dios. Tú y yo merecemos la ira de Dios. Decía la palabra el domingo pasado, tú y yo merecemos que haya un microondas bien grande, metan al mundo ahí, lo pongan en tiempo que sea y ¡pum! ¿Les gusta escuchar eso? Pero es lo que merecemos. Pero ahora ahí está la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios es la que nos salva. Somos salvos solo por gracia. Pero ahora Pablo no ha terminado. Me voy a apurar. Pablo no ha terminado porque todavía nos quedan 4 versículos en donde 2 de esos versículos hace 5 preguntas retóricas, como si fueran un misil para seguir atacando el corazón de estos falsos religiosos e hipócritas. Y le dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Wow! Ahora déjeme aclarar algo de lo que veníamos viendo el domingo pasado. El domingo pasado vimos, o durante los domingos anteriores, estuvimos viendo que la salvación es solo por fe, recién lo dijimos, y no por obras. Pero lo que va a ser juzgado en el día del juicio van a ser las obras que ustedes y yo hagamos. La salvación es solo por fe, por gracia. El juicio es por obra. Y la palabra de Dios nos enseña que aquellos que son salvos, aquellos que están en Cristo, van a ser capacitados por el Espíritu para obedecer, y escuchen, sinceramente y no perfectamente, porque ninguno de nosotros va a obedecer perfectamente, pero sí sinceramente, yendo en arrepentimiento a Señor. Si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Y esa obediencia va a ser movida por gratitud de lo que Dios ha hecho. Me voy a mover por gratitud a lo que Dios ha hecho. No me voy a mover, no voy a obedecer al Señor porque si no me va a llegar un rayo y me va a partir al medio. No es por gratitud. Entendiendo que no lo merezco. Pero Él me salvó por su amor, por su gracia. Los judíos se gloriaban en tener la ley y se la enseñaban a otro. Y ahora que dice el apóstol Pablo, tú que enseñas a otro la ley, tú que enseñas, y esto es muy confrontador para aquellos que estamos aquí parados al frente, que estamos enseñando, o aquellos que están enseñando también a otro doctrina o enseñando la palabra del Señor. Dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Mis hermanos, hay algo que siempre hablamos, y yo se lo he dicho a los chicos, cuando uno prepara la palabra, primero es para... A mí me confronta. Pero cuando tú estás enseñando la palabra, pero tú vives como quieres, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú enseñas las palabras, pero no te enseñas a ti mismo.
Ellos enseñaban, pero a su vez desobedecían. Mis hermanos, y ese es un pecado muy común entre nosotros. Nosotros somos capaces de enseñar la palabra de Dios y es más, enseñarla con insistencia la palabra de Dios, de lo que deben hacer, cuando aún nosotros mismos vivimos por estándares muy por debajo. Es un pecado que se ve mucho en nosotros, mucho en la iglesia. Y déjeme decirle algo, porque mientras lo preparaba hablaba con mi esposa la semana pasada y le decía, esta parte llega mucho a nosotros los padres. A nuestros hijos le enseñamos, muchas veces vivimos muy por debajo de lo que le enseñamos. Nosotros le decimos a nuestros hijos, aquellos que tienen celular, ¿no? Ya más grande o tal vez, deja el celular que te estoy hablando, que dejes el celular que te estoy hablando. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al Señor con su palabra? Porque Él te está hablando a través de la palabra. ¿Y cuánto tiempo tú pasas delante del delante del teléfono? Y el Señor te está diciendo, deja eso que te quiero hablar. Ve a mi palabra que te quiero hablar. Nosotros vivimos muy por debajo de esos estándares. Y escuchen, mis hermanos, Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y escuchen, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y escuchen, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¡Wow! O sea, le está diciendo, ustedes están escuchando a los escribas y fariseos, todo lo que ellos digan, hágalo, obedezcan, guárdenlo. Ellos enseñaban la sana doctrina. Ellos enseñaban la verdad, pero ahora sigue diciendo, mas no hagáis conforme a las obras que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Ellos le ponían mucha más carga a la ley y aún le decían, eso tienes que hacer. Nadie la podía hacer porque ni siquiera ellos la querían. Eso es muy pesado. El Señor Jesús le está diciendo, si tú escuchas la palabra, haz y obedezca. Vive conforme a la palabra. Cuando tú enseñes a alguien más o cuando tú prediques el evangelio y le estás enseñando, procura que tu vida esté mostrando eso también. Mis hermanos, esto es confrontador para cada uno de nosotros. Esto es confrontador. Afuera tus vecinos, tus compañeros de trabajo te están mirando. Yo le hago una pregunta ahora. ¿Cuánto tiempo pasamos en la lectura y estudio de la palabra? Yo sé que muchos van a decir, muchas horas leo. Amén. Qué bueno. Dios te está hablando ahí. Ahora, ¿cuánto aplicas de eso que tú has estudiado? Porque de nada sirve llenar el mate, la cabeza, y no vivirlo. De nada sirve. Te estás autoengañando. Escuche este pastor, Martin Lloyd-Jones, lo que dice. Cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? Decíamos el domingo pasado, cuando yo leo la Biblia, pienso en el hermano para que se la aplique el hermano. Está hablando de este pecado. Ese hermano, ojalá lo escuche y le... No, a ti mismo. ¿Qué pretendes cuando lee la Biblia? Sigue diciendo este autor. Solo tener conocimiento de ella para luego mostrárselo a los demás, lo mucho que sabes, y para tener argumentos para discutir. Wow.
¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Mientras lee, háblate a ti mismo y dile a tu alma, esto es para mí. Cuando tú estás leyendo la palabra, dices, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Permite que la escritura te examine. Si no lo haces, y escuchen bien, puede ser muy peligroso. Y esto me llamó la atención. En un sentido, mientras más conoces de la Biblia, más peligro corres si no te la aplica a ti mismo. Wow, si tú estás creciendo en conocimiento de la palabra, aún mayor te está diciendo hoy en la mañana la palabra, tú tienes una responsabilidad más grande si no te la aplicas a ti mismo y corre peligro. Corre peligro. Y ese problema no es solo los judíos, ese problema también es de nosotros. Versículo 21, lado B. Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, robar, ¿hurtas o robas? Hermano, estos hombres le decían, no, lo que acabas de hacer de sacar el jugo y llevártelo así, eso es robar. Pero ellos robaban. Mis hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Porque usted me podría decir, yo no robo. Y hay muchas maneras de robar, mis hermanos. Evadir impuestos es robar. No pagar los impuestos es robar. Cuando tú le pones un precio a algo que tiene una casa, un auto, pero ese precio lo sobrevaloras, es por encima de lo que realmente sale, tú estás robando. Cuando aquellos que tienen tal vez un tiempo que trabajan 8 horas completa o 9 horas según, vamos a ponerle 8 horas, y le dan una media hora de descanso para comer y poder estirarse un poquito, y tú robas 5 minutos de esa media hora, tú estás robando. Si te dieron media hora, es media hora. Tú le estás robando a tu jefe. Y ahora yo sé, me van a decir, el Leo se puso ahora muy de la prosperidad. Pero cuando no ofrendamos conforme a la entrada que tenemos cada uno de nosotros, estamos robándole a Dios. ¿Tú piensas que estabas exento de eso? No, ninguno de nosotros. Sigue diciendo, versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ya lo hemos estado viendo durante varios domingos. El hecho de que tú no estés con una mujer o con un hombre, pero tú sí miras y ya codicias, el Señor dice que ya estás adulterando. Ahora sigue diciendo en el versículo 22, y esto es un poco más complicado. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hermano, si hay algo que el Señor destacaba de los judíos, es que ellos no eran idólatras, ellos no se arrodillaban, no se postraban a los ídolos. Porque cuando ellos salieron del exilio de Babilonia, ellos quedaron hasta acá de tanta idolatría. Ellos aborrecían eso. Pero dicen muchos de los autores, de los cuales estoy también de acuerdo, que ellos no tenían ningún problema, para ellos eso no era pecado, que se robaran los ídolos de oro y de plata, se lo vendieran a ellos. Ellos no tenían ningún problema más, ellos decían, wow, qué bueno que han sacado esos ídolos de ahí. Pero ellos se habían olvidado que la ley en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata ni oro de ella para tomarla para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Dios. Estos judíos se jactaban de tener la ley, pero no la obedecían. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Que decía el domingo pasado, estos eran oidores olvidadizos, no eran hacedores.
¿De qué nos sirve tener la cabeza llena de teología? ¿De qué nos sirve tener tanta verdad en la cabeza si no la vivimos? Si no lo hacemos. No sirve de nada. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Voy a volver a leerlo para que ustedes vean. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Se dieron cuenta? Esto es serio, hermano. Cuando no vivimos conforme a la fe que profesamos, estamos deshonrando a Dios. Eso no tiene que a nosotros confrontar en esta mañana. ¿Tú dices tener una profesión de fe? ¿Vives conforme a esa profesión de fe? Mis hermanos, sí, cuando tú no vives conforme a la profesión de fe que tú dices tener, tu testimonio se opaca, sí. Pero acá estamos hablando que estás deshonrando el nombre de Dios, al cual tú dices que es tu Salvador. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Si a ti ya te conocen en el trabajo, en el barrio, que tú eres cristiano, que se vea que tú eres cristiano. ¿Perfecto? No. Pero que vive en arrepentimiento, que muestra eso, que sabe pedir perdón. Al vivir así, mis hermanos, como nosotros queremos y no conforme a la voluntad de Dios, el mundo juzga a Dios. Porque el mundo dice, está bien, esta persona iba a una iglesia que me dijo que era pentecostal, ahora va a una iglesia reformada, pero yo veo que sigue viviendo igual. ¿De qué Dios me está hablando? ¿De qué Dios me está predicando? Si vive igual que yo, si se viste igual que yo, si habla igual que yo. Pero para ir cerrando, déjeme decirle esto, hermano. Esto, principio, aún se aplica con más fuerza a nosotros. Porque tú y yo ya tenemos la revelación completa. Porque hemos recibido mayor luz al tener la revelación completa. Tenemos más recursos espirituales para seguir estudiando y creciendo. Para obedecer esa luz. Por medio del Espíritu que mora en ti y en mí, que te dio vida. Cuando un creyente cae en pecado, le decía recién, su testimonio se arruina, se opaca, y el nombre del Señor queda empañado en el mundo. Pero si tú dices ser cristiano, tú estás diciendo que cada día es que te levantas, vas a pecar y vas a vivir en arrepentimiento. Y cada día alejándome más de ese pecado. Vives una vida de arrepentimiento para que no lleves el nombre de Cristo en vano, mis hermanos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por causa de nosotros, hermanos. Es el nombre de Dios. Acá no podemos juzgar a los incrédulos. Yo conversaba con un varón hace un tiempo atrás. Me decía, Leo, estoy tan decepcionado de la iglesia.
por todo lo que he visto y se ve? ¿Qué piensan tus familiares? ¿Qué piensan tus vecinos? ¿Qué piensan tus compañeros? ¿Qué piensan de Dios al verte a ti? ¿Se dan cuenta? Es el nombre de Dios. Si a ti te critican, tú mereces ser criticado. Pero acá estamos hablando del nombre de Dios. Y no estamos hablando de perfección, como le decía, estamos hablando de coherencia, de la profesión de fe que digo tener, voy a vivir coherentemente a lo que yo digo que profeso. El cristiano toma el pecado en serio y se arrepiente. Toma el pecado en serio y se arrepiente. Todo el mundo nos está observando. Y vuelvo a repetir, ¿cómo vives? Porque ahora tú tienes una mayor responsabilidad. Si estás en Cristo y eres cristiano, si tienes todos estos privilegios, tú tienes una mayor responsabilidad. Mis hermanos, y para ir cerrando y para ir aplicando un poco más, si tú descansas en los privilegios que tienes, creyendo que por eso tú vas a zafar del día del juicio, eso es incorrecto. Si tú descansas de que vienes a una iglesia donde se predica fielmente la palabra, que es sana, y vas a tener un acceso libre al cielo, eso es incorrecto. Tú tienes que descansar en el Señor Jesús. Si hoy sales y te mueres, si hoy sales y te mueres, ¿dónde abres tus ojos? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está puesta tu confianza? Si no estás en Cristo, en esta mañana la palabra te llama a que vayas delante de Él, en arrepentimiento y fe. Pero es ahora. Si tú estás escuchando y el Señor ha abierto tus oídos, es ahora que vayas en arrepentimiento y fe, creyendo únicamente en la obra que el Señor Jesucristo hizo, poniendo toda tu confianza en Él, sabiendo de que tú no lo mereces y que es por medio de Cristo que tú vas a tener entrada a los reinos del cielo. Pero si tú estás en Cristo, que realmente se vea reflejado esa profesión de fe, esa salvación que tienes, que se vea reflejada, que abraces cada vez más fuerte a Cristo, que te resguarde cada vez más en Cristo. Pero si estás en Cristo, los frutos se tienen que ver para no deshonrar el nombre de nuestro Dios. Yo le voy a invitar unos minutos que ustedes puedan cerrar sus ojos y poder orar ahí mientras Fede y los chicos van pasando, pero que pueda estar orando ahí y pidiéndole al Señor que si te ha hablado en esta mañana, que esté obrando en tu corazón.